Bueno, ¿cómo están amigos? Espero que muy bien. Acá preparándome un poquito para la conferencia de hoy. Ya vamos a ir tomando todas las cuestiones necesarias porque, bueno, tuvimos un corte de luz. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Mandame un dedito de OK. Si estamos bien, después todo esto lo recorto. Así que no se preocupen. Bueno, la cuestión es que estamos en esta conferencia del día de hoy, una conferencia eh, complicada por el tema. Ustedes saben que cuando uno habla del plan cósmico, máxime dentro de todo el contexto y concepto que manejamos, todo aquello referente a las naves que han venido dentro del plan cósmico a servir a esta humanidad, porque en realidad todo el plan se origina por una ayuda, un servicio a la humanidad, y todo esto implica también contras, energías en contrario, que a veces están actuando para que a veces uno no salga esto como uno debería querer que salga. Pero lo importante es todos los conceptos que les voy a ir dando. Ustedes han visto en muchas conferencias mías todo lo que yo llamo el contacto extraterrestre en la antigüedad, lo que describo como nave-nube, nave-nube, después lo que a veces también se manifiesta como una energía muy luminosa, con una forma a veces redonda, a veces alargada, a veces ovoidal, pero de cualquier manera, forma, estas energías estas naves van generando una energía que van produciendo este efecto luminoso hoy. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Imaginen a ese ser humano, podemos llamar de hace de pronto 5.000 años, eh, 10.000 años, o vayamos más cerca, allá por el 1600, 1700, 1800, cuando todavía las lámparas de aceite alumbraban, la electricidad estaba quizás en la cabeza de algún genio preparando o viendo cómo podía esto desarrollarse. Eh, pero ¿qué hubiera ocurrido eh, si aparecían de pronto objetos muy luminosos en el cielo? Hubiera sido algo extremadamente llamativo. Quizás no en el siglo XVII, XVI, XVII, como ocurrió Basilea, Nuremberg, etcétera, etcétera, pero a lo mejor mucho antes, 1.000 años antes. ¿Qué hubiera pasado? La gente hubiera tratado de adorar aquello que veía. En otros casos, como Tutmosis III saca su ejército ante estas esferas luminosas que se colocaron frente a él, y saca su ejército como para que vaya a combatirla, entre comillas, y se retiraron estas esferas. Esto queda registrado en la historia oficial descrita por Tutmosis III. Entonces, claro, había esa cuestión. Por un lado el miedo que podía generar y por el otro lado la adoración cuando esta aparición de la nave estaba vinculado a algo celestial, divino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? En las conferencias anteriores estuvimos iniciando allá en el origen adámico, en la creación adámica. ¿De qué? De algo ya existente. No es que estos seres adámicos los trajeron en una nave, los bajaron y dijeron, bueno, acá está muchachos, este es el planeta de ustedes, pusieron dos, hombre y mujer, procreen, reproduzcanse. No, no fue así. De seres humanos ya existentes, crean esta nueva raza que se llamó y se llama hoy adámica, y somos todos nosotros, ustedes que están viendo, yo que estoy hablando desde acá. La cuestión que esta raza, como ya lo describí, que debía ser custodiada, observada, seguida, protegida, seres que estaban allí observando y protegiendo, decidieron descender, ¿eh? Tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la tierra y tuvieron hijas e hijos. Esto figura en las grandes corrientes religiosas
todos describen lo mismo, la venida de los ángeles que descienden, se corrompen con los hijos de la tierra, tienen hijos e hijas, y esto generó un gran caos, una guerra, un conflicto, una expulsión. Y estos ángeles llamados caídos, etcétera, fueron derrocados y expulsados. Bien, no es que fueron echados a la tierra para que se queden acá. Sus naves sí fueron destruidas, caídas, y ellos muertos, exterminados. Pero no fue una guerra de sistemas estelares, no fue la guerra de las galaxias. Fue un combate específico con esos seres que se metieron con los humanos de la Tierra, desconociendo aquello por lo cual se había generado esta nueva raza. Posteriormente de ese hecho, se obnubila esta raza originaria adámica, se le quitan los dones, anulando la glándula pineal, que es la que tiene una interconexión entre lo que es el sistema neuronal pensante, el deseo, y la energía que está en la chispa divina, que está en una coordenada de nuestro corazón. No acá ni acá, en una coordenada del corazón. Llegado ese momento, vino la procreación, etcétera, hasta que después viene un gran cataclismo que abarcó a toda la humanidad existente hasta ese tiempo, y tuvieron que hacer un rescate de muchos Noé, entre comillas, porque fueron llamados de distintas formas, de acuerdo al lugar, el punto planetario, en lo que era el Indostán, en lo que era la América antigua, lo que era todo el mundo conocido de ese momento, lo llamó de una manera distinta. Entonces, una vez que hubo ese rescate en distintas partes del mundo, se siguió la población multiplicando, rescatan también toda la forma de vida, más que nada animales, insectos, aves, no los peces, porque este gran cataclismo fue por el agua. Entonces, todo lo que era acuático podía supervivir. De pronto, las aves no tendrían dónde posarse, muchas morirían ahogadas, los mamíferos, los insectos, etcétera, etcétera, a no ser aquellos que pudieron elevarse hacia altas montañas, que fueron también lugares de protección. Entonces, pasado ese tiempo, nuevamente viene el multiplicarse. Fueron preservados muchos, entre ellos aquellos que conocemos como Noé. Toda esa descendencia de Noé siguió adelante y multiplicándose de una manera tremenda. Yo lo planteé en la conferencia anterior. Toda la línea genética de Noé y descendientes, como se fueran multiplicando y poblando distintos lugares a nivel del planeta. Entonces llega su momento en que José va hacia Egipto y quedan allá posteriormente él y toda su descendencia como cautivos, hasta que con el nacimiento de Moisés, etcétera, etcétera, que es criado por la hija del faraón, criado como un egipcio más, etcétera, etcétera. Después produce el que recibe la indicación de Yahvé para irse de ese cautiverio, el faraón no lo deja, vienen las plagas, que ya expliqué todo la otra semana, y lo comento así, para el que quiera va, busca y va viendo los videos como corresponde en el orden que corresponde. La cuestión es que una vez que viene ese éxodo, allí llegando a ese punto culminante en donde de un lado tenían la caballería con los carros de combate egipcio, poderosísimos carros de combate, los más modernos de esa época, los más efectivos de esa época. A su vez tuvieron decenas de batallas y todas fueron triunfantes por esa caballería y sus carros que eran temidísimos en esa época y estaban separados por muy poco espacio entre ese pueblo judío de varios millones que se iban en el éxodo y esa caballería que los perseguía. En el momento llegan a un lugar en donde ya no podían más, donde debían estar ahí o morir o cruzar. Y de pronto dos carros de fuego se ponen por delante y detrás de todo el pueblo que se iba en ese éxodo y evita que la caballería egipcia llegue y los aniquila.
Moisés eh, invoca a Yahvé, abre las aguas y pueden pasar todo ese pueblo que está huyendo. En el momento que ya están pasando, las dos naves se levantan, esa energía que se había generado, que generó como unas paredes, y secó los pisos. Cuando eso ocurrió, el faraón indica que la caballería ingrese, cuando ingresan las aguas caen, y ahí comienza este otro periodo en el cual concluimos la semana pasada, cuando Moisés en el monte Sinaí es llamado por Yahvé para recibir instrucciones directas de él, a través de la nube resplandeciente que se posa sobre el monte Sinaí. La cuestión es que esa nube resplandeciente, si no hubiera estado camuflada de esa manera, hubiera sido uno de los objetos adorados por los judíos, por lo cual el torbellino de luz, el torbellino de fuego, de luz, evita el exterminio, ¿eh? De pronto genera esa apertura para que puedan cruzar ese mar que los separaba de la muerte, y una vez que cruzan, nuevamente esas columnas de fuego van por delante hasta protegiéndolos y guiándolos también. Entonces imaginen, por un lado la columna de fuego, por el otro lado la nube ardiente o la nube resplandeciente que desciende. Si eso hubiera sido el objeto físico, que nosotros sabemos que son naves, dentro de lo que se llama naves del reino, le decimos, porque forman parte de ese reino celestial que planteó Jesús diciendo que mi Padre tiene muchas moradas en los cielos, las moradas son planetas alrededor de estrellas, y el reino celestial está conformado por alrededor de 200 civilizaciones a una distancia aproximada de 5.000 años luz cúbicos promedio, desde lo que sería como foco de distancia nuestro Sol, y los demás sistemas estelares, sin contar todo lo referente a la galaxia de Andrómeda, que está a muchísimos años, millones de años luz de distancia, lo cual esta cifra se vería absolutamente confrontada. Por eso solo los sistemas estelares dentro de nuestra galaxia que están participando, en su gran mayoría están en un promedio de 5.000 años luz cúbicos. Hay sistemas planetarios alrededor de estrellas muy cercanas, como Alfa y Beta Centauro, hay otros más alejadas, pero todas conforman parte de ese plan cósmico. La cuestión que siempre se evitó generar como una adoración del instrumento por el cual los dioses, entre comillas, venían a la tierra. Por eso se hablaba de carros de fuego, de torbellinos, de nubes resplandecientes, de soles que descienden, porque era tratar de camuflar la estructura física del objeto con algo que no podía ser representado en un hogar natural, tradicional de cualquiera de nosotros. O sea, nosotros podemos prender una vela, un candelabro. Hoy en día, bueno, no, estamos hablando de ese tiempo, pero ¿cómo hacemos para poner una nube dentro de una casa, un templo, que sea muy, muy quieta, muy estática, muy definida y se mantenga ahí? No se podía. Entonces, lo que trataban de evitar, que el vehículo por el cual se trasladaban pudiera ser tomado como un objeto de adoración. De ahí la nube, de ahí el carro de fuego, o sea, algo que transporta envuelto en luz. La cuestión que, llegado todo ese momento, Moisés va al monte Sinaí y está 40 días. En el momento de estar todo ese tiempo allí, había quedado Aarón a cargo, y sin embargo, y lamentablemente, a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de toda esa protección que habían recibido, a pesar de todo eso, empezaron a fundir objetos para hacer objetos de oro, ¿eh? Para adorar, ¿qué?
instado por sacerdotes que de pronto lo venían haciendo, pero todos tuvieron la oportunidad de salir de la esclavitud. Entonces, esas primeras tablas de la ley fueron escritas por energía, por luz, en una piedra. No en un pedazo de piedra, sino en una lápida de piedra. Cuando Moisés baja y ve todo eso, las destruye. Y cayó un fuego del cielo que en ese momento mató a miles de los que se habían corrompido con esta idolatría, falsa idolatría. Entonces, claro, acá empezamos a ver lo que algunos plantean, por qué Yahvé manda a matar, como fueron casos de por sí. El diluvio no fue que él, no sé, abrió los grifos, o sea, era algo natural que se produjo y lo que hizo es evitar que que haya una extinción masiva. Se evitó que haya una extinción masiva. Ahora, en estos otros casos, ¿qué había que preservar? La línea genética. Y no había posibilidad, primero, si seguían esclavitud, segundo, si dejaban que esa caballería los mate a todos, porque la orden no era que vuelvan, era matarlos a todos. Entonces, ¿qué hacían? Seguían personas que tenían muy buena, nosotros decimos, forma de hablar y todo, y convencían a los demás, porque ellos no eran los sacerdotes. El sacerdote era Moisés, era Aarón, y entonces trataban de que los demás lo siguieran, y empezaron a fabricar esos ídolos. Cuando Moisés llega y ve esto, rompe las tablas. Y ahí un fuego cae, según las transcripciones, las escrituras, y mata a los que habían hecho todo eso y a muchos que estaban adorándolo. Ahora, bueno, yo creo que fue necesario. O sea, no lo manejamos nosotros con esta mente chiquitita, sino con una mente que nosotros no podemos ni siquiera pensar en ser la suela de los zapatos, ni muchísimo menos, ni la hormiga que esos zapatos pisan, respecto a esa otra mente, del que llamamos Padre Celestial, que tiene un ordenamiento y un conocimiento y un potencial de sabiduría y es eterno y todo eso que nosotros nada que ver. Entonces, ¿cómo queremos medir? Con esta mente, que ni siquiera es de primates, menos que eso, o juzgar si eso estuvo bien o mal. Bien. Entonces, llegado eso, se vuelve a retirar Moisés y trae otras transcripciones que ya fueron escritas por él, recordando aquello que había sido transmitido, pero también con un castigo, que era vagar por el desierto 40 años. ¿Para qué? ¿Cuál era el promedio de vida general en ese tiempo? Era muy bajo. La gente se moría por presión alta, gota, tuberculosis, cualquier bacteria en una herida te mataba. O te tenían que apuntar una pierna, una mano, un brazo. O sea, el periodo de longevidad de la gente era bajo en general. No era ese primer origen que hablamos, de los adámicos iniciales de 900 años. Y con algunas excepciones, había sí patriarcas que habían conservado el linaje más puro adámico, que sí vivían mucho. Sí que vivían mucho, pero no todos. Entonces, Moisés mismo vivió muchísimo. Entonces, claro, llegado ese momento, eh, viene como esa especie de indicación de peregrinar, dando vueltas en determinados lugares, sin poder acceder a la tierra prometida. Pero paralelamente, ¿qué iban a dejar? Lo sacaron de la esclavitud, lo protegieron que no los mate la caballería egipcia, inducido por unos pocos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
de los millones que eran inducidos por eso y por culpa de ellos, iban a dejar que ahora vayan al desierto y se mueran de sed y se mueran de hambre. Eso no ocurrió. Por un lado, tenían lo que se llamaba el Arca de la Alianza, que era un instrumento por el cual se podían materializar distintos elementos que podían necesitar. Entre ellos comida, también se le daba indicaciones de dónde extraer agua, y había vertientes que algunas de ellas hasta el día de hoy siguen funcionando. Por otro lado, todas esas tierras que ellos por 40 años tuvieron que deambular, no estaban desiertas. Había congregaciones humanas que los superaban en número muchas veces. Más que nada, no tanto en número de hombres, de mujeres o ancianos o niños, sino también en ejército. Y no era que el lugar que llegabas tenías que pelearte, o sea, si bien ocurrieron casos, pero no era que en todo lado te ibas a pelear. Entonces, ¿cómo te comunicabas con ciertos pueblos que ni siquiera conocías que existían y que no tenían forma de comunicarse? Y lo hacían por medio de un pectoral. Ese pectoral que se colocaban acá en el centro, hoy tenían posibilidad de pasar imágenes que por este sistema que estamos usando ahora no se pueden, pero ese pectoral se llamaba Urim y Tumim, que significa luz y perfección. Y con ese pectoral se podían comunicar, o sea, ellos hablaba a alguien y ese pectoral les traducía. Y cuando ellos hablaban, ese pectoral traducía a los demás. Y la gente escuchaba en su idioma y no se daba por enterado que el que estaba hablando frente a ellos estaba hablando por medio de ese instrumento, porque era algo total y absolutamente desconocido. Es como si ustedes ahora vieron que estas cosas existen, van a un aeropuerto, colocan el programita que dice idiomas y ponen chino mandarín. Y vos preguntás, dígame por favor dónde es tal y tal lugar en esta ciudad y te lo traducen. Entonces la persona aprieta el botón y en mandarín dice lo que vos quisiste. O mandarín digo como cualquier otro idioma. ¿Entienden? Entonces el Urim y el Tumim fue otro de los objetos. El maná que caía del cielo, peces, pan y todo lo que ellos podían hacer, porque además pasó otra cosa. No eran que iban solos caminando. Llevaban todo su ganado, todo tipo de animalitos que tenían de consumo ellos mismos, los llevaban. ¿Y de qué se alimentaban en el desierto? O sea, iban a alimentar a solo este pueblo en el Éxodo, iba a dejar que todos los demás fallecieran, murieran, todos los animales, todo. De alguna forma también estos animalitos que se van fueron alimentados o se les permitió que ese mismo maná que caía sirviera para ellos. La cuestión es que este acompañamiento fue algo en su momento muy conocido eh, y mismo eh, cuando en las comunicaciones posteriores en donde a Mahoma se le transmiten aspectos sobre el llamado el Éxodo, en la sura del Corán 54, se encuentra estos términos: hemos cubierto con una nube, nos hemos cubierto con una nube. Y también se refieren a la nube de Moisés. Nos hemos cubierto con una nube y hemos hecho descender sobre vosotros el maná y las codornices. Esto está en la sura de Baca, versículo 54. Habíamos separado, o sea, no hubieran sido separados y generado todo eso si se lo dejaba que muriera. Se les envió maná, codornices, o sea, son extensas estas suras. Después, en los momentos en que Moisés subía al monte Sinaí,
en las Escrituras se describe que Yahvé descendía sobre él en fuego y humo, ¿eh? O sea, nubes luminosas. Se describía como fuego, luz, ¿eh? Y humo, nube, algo espeso. Subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía. Recordamos momentos de acercamientos en donde parecería que todo cambia alrededor. Hay casos en el dique Los Alazanes, lo recuerdo de Ochoa, uno de los oriundos de ahí, cuando en un momento determinado, juntando leña, empieza a sentir como todo vibra alrededor de él, y en el momento que vibra todo, no como temblor, sino como una vibración, una nave sale y se levanta, ¿eh? Desde esa zona del dique Los Alazán y así muchos otros casos. Pero hay otra descripción interesante, que cuando esta nave, nube, venía, no solo era espesa, sino no era una cosita que iba por acá, por allá, no, algo espeso, con fuego, luminoso, pero además, ¿qué más generaba? Ese temblor, ¿y qué más? Plantea que también el sonido, como de una bocina, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, había como algo que emitía como una vibración. Algo clásico también, en algunos casos ha podido ser grabada porque estos seres han dejado todo este conjunto de manifestaciones, la han venido dejando desde el principio de los tiempos y la tenemos acá. O sea, ese zumbido que algunos dicen, sí, era como algo que pasaba, luminoso y con un zumbido. Bueno, acá la describen como una bocina que iba aumentando en extremo. O sea, era algo que vibraba, ¿eh? Y a medida que se acercaba cada vez más fuerte. Hoy tenemos que verlo de otra óptica, no como lo podían leer en las escrituras hasta hace 50 años. ¿Me entienden? Y otro de los puntos es que cuando eran convocados tanto Moisés como Aarón, se permitía que todos lo vieran, pero no lo dejaban que se acerque el pueblo, ni los sacerdotes, solo Moisés y Aarón. Fíjate. Y le indica, Yahvé, a Moisés que desciende y que tú subirás con Aarón, pero más los sacerdotes y el pueblo no pasarán el límite para subir, no sea que ocurra un estrago. O sea, que no aguanten, porque, ¿por qué Moisés y Aarón? Porque venían de un linaje genético que ellos iban siguiendo: Adán, Seth, Taret, Lot, Abraham, ¿eh? O sea, había un linaje de la línea genética de Amiga que ellos iban siguiendo. Siempre la genética fue algo fundamental en todo el plan cósmico, porque querían hacer prevalecer un linaje cromosomático proveniente de aquel que Jesús dijo, nuestro Padre, que está en los cielos y que hoy todavía confronta con un concepto religioso de la humanidad cavernícola. Y acuérdense en que es digno a los ojos de Dios que el hombre se disponga a entender. Y es bárbaro aquel que diga que esto es una locura, un barbarismo, que es algo imperdonable, que se diga lo que estamos diciendo hoy, está todo bárbaro. O sea, usted que piensa eso puede ser 1000 veces mejor persona que lo que soy yo. Puede ser una persona muy buena, jamás que ha cometido ningún error, jamás ha cometido ningún acto que no deba hacer, es una persona que está trabajando y sirviendo a la humanidad con llagadas sus manos de servicio,
es 1000 veces mejor de lo que soy yo, no hay duda. Pero este concepto no lo descarte, porque usted todavía maneja conceptos que tienen que ver un poco con estas transmisiones dadas en miles de años que tenían que ser para un ser humano que no iba a poder entender esto otro. Ahora, entender esto otro, ¿qué le quita a aquello? Nada. Porque yo he planteado que si estos, el Padre Celestial, Padre Creador, Yahvé, la jerarquía intergaláctica y espiritual no hubieran dejado algo tangible para que la humanidad pueda decir, acá hay, esta es la guía, cualquiera que dice cualquier cosa podría ser válido. Acá lo único que hago yo es leer lo que dicen las escrituras, versión Reina Valera de la Biblia tradicional, y le estoy dando la interpretación que hay que darle hoy. Porque cuando usted analiza el fenómeno de la venida de estas naves hoy, no tienen diferencia de aquello. De hecho, hoy el mejor libro sobre la venida de naves extraterrestres a la Tierra está en la Torá, en la Biblia, en el Corán, en muchos versículos, no en todos lógicos. Entonces, claro, ahí entendemos cómo estos objetos por los cuales ayudaban, el Arca de la Alianza, el Urín, el Tumín y otros, sensores, ¿cómo hacemos hoy? Resulta que hay vertientes de agua en lugares donde toda la tradición antigua dice que Moisés pasó con todo el pueblo israelita, que pasó por ahí, y esas vertientes hoy siguen dando agua. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sigue habiendo una canilla de Dios abierta o al caso, fíjense, que cuando se da la transmisión de la indicación del pacto entre el cielo y la tierra, ¿cuál es? El pacto originario, el arco iris. Entonces, Dios sella el pacto entre el cielo y la tierra con el arco iris. ¿El arco iris qué es? Algo mágico. El arco iris es un fenómeno atmosférico que se produce naturalmente hoy y que posiblemente antes del diluvio no se producía. Por eso hoy es señal del pacto, en que esta humanidad no será destruida por el agua, sino por el fuego. ¿Pero qué es? Un fenómeno natural. Ahora, que le hayan dado a Moisés indicaciones de dónde perforar o que con un solo golpe en la tierra la vertiente que estaba tan arriba surgiera, no tiene nada de mágico. Lo mágico es, o lo divino, o la indicación, o la guía, es golpear ahí. Es como un diamante. Te pueden dar el mejor diamante del mundo, bruto. Dos diamantes que son iguales. Me dan uno a mí y le dan otro, o uno a usted y le dan otro a una persona que sabe dónde dar el golpe para purificar el diamante. ¿A dónde lo golpea usted? No sabe. El otro golpea donde debe golpear. Bueno, la indicación de Yahvé a Moisés fue acá. Y cuando fue ahí, ahí golpeó y el agua salió. Cuando le decía pará, paraban. Y de pronto enfrente había una tormenta a 50 kilómetros o a 20 o pasaba un tornado o lo que sea. Y los iba protegiendo. Asimismo, cuando este Urín y Tumim permaneció, no había posibilidades de malos entendidos. No había posibilidades de malos entendidos y este éxodo siguió hasta el momento en donde Moisés es elevado a las naves del reino. No se lo deja llegar a la tierra prometida, en Canaán. No me pregunten a mí, o sea, seguramente el pastor evangélico que verán esto algún día dirá, sí, porque acá ustedes saben de eso. Yo lo que sé, la indicación que me han dado básica respecto al plan cósmico y lo único que veo que todo concuerda.
y voy viendo las concordancias y se las estoy transmitiendo a ustedes. La cuestión es que no lo dejan. ¿Dónde está la tumba de Moisés? Un patriarca de esa magnitud. Encima no murió a los 40 años, murió creo con más de 100 años, creo que 120. O sea, murió, desapareció, se fue. Según plantean, Moisés murió, pero yéndose, se va. Ahora, ¿por qué digo que Moisés no muere? Que es arrebatado a los carros de fuego. Porque si es verdad que en la transfiguración bajan Moisés y Elías, y sabemos que a Elías lo levantan en un carro de fuego, sabemos que Moisés no muere, porque si no estaríamos recibiendo a los muertos cuando las escrituras plantean que no hay quien del pueblo de Yahvé que se comunique con los muertos. Y Jesús nos plantea, dejate a los muertos que descansen en paz. Entonces, si Moisés estaba muerto, ¿cómo va a venir con Elías? Moisés fue elevado vivo a los cielos y hoy forma parte del Consejo de Ancianos, dentro de la nave estrella, que es la que está preparando la segunda venida del Mesías a la tierra. La cosa es que todo este proceso, toda esta etapa, fue una etapa maravillosa. Una etapa maravillosa que también nos está dando pautas de cómo el plan cósmico guión plan divino tiene una acción que sigue cumpliéndose hasta el día de hoy. O sea, este plan no es que concluyó, este plan no es que empezó, ya terminó porque de pronto, no sé, algo cambió, no, el plan es el mismo, lo que va cambiando es el entendimiento de ese plan. Lo que va cambiando son aspectos de lo que nosotros podemos plantearnos dentro de lo que vamos conociendo y aprendiendo. Y aquellos que están en distintas agrupaciones religiosas, de acuerdo a lo que cada una de esas líneas religiosas le dice que interpreta de las escrituras según sus líderes y según aquellos que estén a cargo. Entonces encontramos ciertos detalles por ejemplo, en el Moshiach del libro del Mormón, se encuentran algunos detalles que eran dos piedras que estaban colocadas en los anillos de un arco, que fueron preparadas desde el principio, llevadas de generación en generación. Su objeto era interpretar idiomas. Además, el que poseía el objeto era llamado vidente, según la costumbre de los días antiguos. O sea que ese objeto tenía capacidades tremendas, ¿no? Como hoy un GPS que nos puede dar indicaciones, nos puede dar alerta de tormentas, nos puede dar un montón de cosas. Bueno, estamos hablando de algo que sería ver como el hacha de piedra comparado con el Urim y Tumim. Pero miren estas descripciones tan particulares que nos dejan un poquito boquiabiertos, ¿no? ¿Cómo es que esto es así tan preciso? También se plantea que estas piedras, este objeto estaba engarzado en oro en distintos orden, y que fue posteriormente perdido, entre comillas, en el antiguo cautiverio de Babilonia, esto es según lo que ha quedado como cuestión hasta el día de hoy, porque se pierde el Urim y Tumim, se pierde el Arca de la Alianza, se pierde o fue resguardada. Yo les digo, fue resguardada, tal cual como la lanza del encinos, el cáliz, la llamada Excalibur, fueron todas resguardadas. ¿Por qué? Porque este mundo todavía es tremendamente, es como que estamos en la peor etapa. Todavía no entendemos nada o muy poco. Aquellos que entienden por una cosa u otra a veces se van desviando tanto que se pasan de rosca o esperan salidas milagrosas, como que les cansa leer lo mismo.
Es como que dicen los mensajes que llegan son iguales, pero son iguales para vos que de pronto hace mucho, pero y los que recién empiezan y descubren mensajes y dicen, pero ¿cómo mensaje? Entonces todo este proceso nos lleva también a ciertos aspectos físicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llegando a lo que es lo que debía ser aquello que va señalizando el camino para la preparación y la venida de Jesús a la tierra, del Mesías, hubo varios puntos muy llamativos que estuvieron relacionados con el aspecto y aquellos que debían ser más tenidos en cuenta. Ejemplo, encontramos en la escritura algo que hoy estaría diciendo algunos llamarían discriminación étnica y otros, como en mi caso, diríamos, bueno, ahí estamos viendo cómo es que la jerarquía intergaláctica podía vislumbrar mejor en ese tiempo. Hoy hay otras implicancias que ocurrieron desde entonces hasta ahora. Podía interpretar cuestiones referentes al linaje adámico por ciertos aspectos, podemos llamar, o características antropomórficas. Cuando uno sabe que hay una mezcolanza de la genética oriónica con la genética adámica, hay características de aquellos seres humanos de hoy que prevalece la genética oriónica. Entonces, su estructura craneal, la estructura física que vos observás, más que nada aspecto de su rostro, de su mirada, encontrás más genética oriónica, en algunos bastante más equilibrada y en otros mayor genética adámica. Pueden ser hoy morochos, rubios, negros o colorados si quieren. O sea, no es tan como ocurrió en esa primera etapa, donde todavía había un seguimiento de un linaje que venía de Sem, hijo de Adán, y sucesivos. Posterior al diluvio, Noé, linaje sucesivo. Y en el libro de Samuel, capítulo 16, hay una descripción que dice, envió pues por los hijos de Samuel y pidió específicamente por David, uno de los hijos de Samuel. Y estaban todos los hijos de Samuel, más David, también hijo de Samuel. Y en el capítulo 16 describe, envió pues por él y le hizo entrar. ¿Cómo era? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Tenía una armónica figura. Y entonces Yahvé dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. O sea, aún, aún de todo ese linaje que se mantenía bien puro, estaba prohibido y te expulsaban aquellos que se cruzaban con otras tribus o razas técnicas, si querés. Entonces, levántate y úngelo, porque ¿qué pasó? Aún siendo hijo de Samuel, sabemos que de los espermas que tiene el hombre, hoy creo que muy pocos, no sé si antes
se planteaba 300, 400 millones de espermas, hoy creo que es mucho menos. Hay uno que tiene una clave y abre la puertita del óvulo y genera la chispa divina y la vida. Eso es otra cuestión para explicar de pronto en otro momento. La cosa es que levántate, úngelo, este es. ¿Qué significa? Que esa genética de ese esperma que tiene la clave y abre no era igual al de otro esperma de otro momento con otros hermanos que tuvieron clave y abrieron. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió a David, todos los hermanos alrededor, y desde aquel día el espíritu de Yahvé vino sobre David. O sea, algo que estaba latente en esa genética del Padre Celestial, Yahvé, se activó en David, que fue siervo de Jehová y posteriormente, hijo de David, Salomón, le fue confiado el tabernáculo y el arca de la alianza, lugar en donde, frente a todo el pueblo de Israel, cuando una vez que Salomón construye la morada de Yahvé, la nave de Yahvé desciende sobre ese templo. El templo es exquisito. Yo les pido, googleenlo, porque bueno, hoy acá no tenemos la posibilidad, porque no sé por qué, yo de esto no entiendo nada. A mí me dicen apretar este botón y yo lo aprieto. Por eso estoy muy quietito, porque por ahí aprieto algo acá y deja de salir la emisión. La cosa es que de ese David, cuyo esperma con las claves cromosomáticas, los 23 cromosomas, se unieron a su madre, al óvulo de la mujer de Samuel, fue madre de David, y posteriormente David, padre de Salomón. Se transmitió la genética, porque ¿a quién elegían para que fuera esposa posterior a David? A una mujer cuyo linaje también fuera puro. Entonces, ¿qué se pedía? Que la mujer llegara virgen al casamiento. Porque cuando una mujer no llega virgen al casamiento y tuvo sexo con un hombre que envió su esperma, ese esperma emite una señal de radio y queda rondando la zona del ovario, óvulos y toda esa zona donde este óvulo descendió, y queda rondando, y esa emisión electromagnética queda de alguna forma induciendo el área durante 7 años. Después de 7 años todo eso se purifica y aún una mujer que tuvo relaciones con otro hombre, después de 7 años, la genética que se transmite es totalmente pura de el hombre que está luego de 7 años con ella y le genera un hijo. Esto es otro tema bastante más complicado y controvertido. La cuestión es que el nacimiento de Salomón implica otro momento importantísimo, otro aspecto tremendo, ¿no? Que es como ese tabernáculo de reunión, todos sus utensilios sagrados estaban en el tabernáculo y los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Este era un lugar, como voy diciendo, se construye. Vieron que hay grupos que plantean que hay que construir una embajada para los extraterrestres. No, locura total, pero existen estos grupos. O hay quien construyó, no sé, un omniódromo en tal lado porque dice acá van a bajar por primera vez los extraterrestres. No, los extraterrestres han bajado,
los extraterrestres no construyen hoy una embajada, y esto de la construcción del templo, el templo de Salomón y el tabernáculo, fue un hecho muy puntual de ese tiempo. ¿Por qué? Porque si bien el pacto venía de Abraham, se los comenté ya, el pacto se reafirma con Salomón. Y ya vamos a llegar a esa parte. Yo miro un poquito de reloj a reloj porque no me tengo que ceder cierto tiempo. La cuestión que ese tabernáculo es hermoso. Lo pueden googlear, busquen tabernáculo, las dimensiones, cómo estaba construido, y el templo de Salomón, cómo estaba construido. Era extraordinario, extraordinario. Los simbolismos, tenía una serie de simbolismos maravillosos, ¿eh? Sus columnas, sus frentes, tenía querubines, como si fueran recipientes circulares con determinada medida, con agua. Una cosa maravillosa, todo dictado directamente por la jerarquía intergaláctica espiritual. No digo que el Padre Celestial estuviera a cada instante dictando, también están los ángeles que lo sirven para conectar, seguir y observar todo este proceso. Entonces, los sacerdotes, una vez que los sacerdotes salían de ese santuario, la nube de Yahvé descendía. Pero ocurrió algo muy puntual, que los sacerdotes, llegado un momento determinado en donde este pacto se reafirmaría nuevamente, los sacerdotes tenían la costumbre de hacer los sacrificios. Entonces pedían a la gente que traigan, y eso siguió tiempo después, incluso uno de los conflictos de Jesús en el templo, en las sinagogas israelitas, fue justamente cuando patea las mesas de los mercaderes del templo, ¿no? En Jerusalén, porque no me quiero adelantar, pero vamos a esta parte. Se le pedían al pueblo israelita que trajeran eh, animalitos para hacer sacrificio. Pero en uno de esos momentos en donde esto está siendo preparado, cuando estaba todo preparado ya en el templo de Salomón, el tabernáculo, todo estaba allí, los utensilios sagrados, fueron llevados y dejados allí por los sacerdotes. Todos los sacerdotes salen del santuario y la nave de Yahvé desciende. Cuando la nave desciende, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. O sea, una vez que el lugar estaba preparado, que todo estaba colocado en su lugar, totalmente purificado, los sacerdotes quisieron entrar para oficiar el sacrificio y no se les permitió. El gran resplandor y la energía radiante lo impidió. Y ahí debería haber terminado que era el sacrificio, que en realidad eran actos paganos, antiguos, que los judíos se habían tomado, que era sacrificar animales para la lluvia, para esto, para las pestes, para lo otro. No es que Yahvé estaba muy feliz de ver cómo mataban un corderito, pero eran costumbres que debían ser de a poco modificadas. Hoy en día solo en templos de ritos satánicos sacrifican animales. No van a ir usted a una iglesia católica, a una sinagoga, y van a ver un sacrificio de un animal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué antes y ahora no? Porque antes nunca fue. Pero en esa confusión del ser humano y ante la no imposibilidad de que viniera cada vez que alguien se equivoca un sacerdote en un lugar y aparece el ángel, no, así no es, mire, es de esta forma. Eso no ocurrió nunca. Hemos ido construyendo esto a prueba y error. La humanidad, todos.
usted y sus ancestros. Entonces acá ya de por sí se hubiera quitado el continuo sacrificio. Chávez demostró que no estaba feliz con que bajen y maten a los animalitos delante de él. Entonces, ahí sí le permite a Salomón el ingreso y la transmisión es la siguiente. Se lee en Reyes capítulo 9. Y si tú anduvieses, Salomón, delante de mí, construyendo, y él y la energía de Yahvé, Dios Padre, detrás, acompañando. Ahora no te va a acompañar si vos estás haciendo puras macanas. Entonces, si tú anduvieses delante de mí como anduvo David, tu padre, que él lo eligió de Samuel, le dije, este es, si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, ¿cómo anduvo David el padre? En integridad de corazón, equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado, los estatutos, decretos. Esto es clave. ¿Eh? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. O sea, si vos haces las cosas bien, con integridad de corazón, no una integridad por conveniencia, con equidad, siendo justo, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Tal como hablé, o sea, acá dice, como hablé a David tu padre, o sea, tal cual como ya había sido dicho que iba a ser, lo reafirma con Salomón, diciéndole también que no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Fíjate. Y no voy a entrar en detalles que sí tenía de pronto preparado en el sentido de cómo de mujeres estériles y a las cuales ya se le había quitado el ciclo para procrear, la cantidad de nacimiento de mujeres estériles y de edad avanzada. No se rían porque suelo utilizar otro término. La cuestión es que a pesar de eso, a pesar de que de ese, como diciendo, que daré descendencia, varón, no faltará esa descendencia, pero siempre y cuando tú hagas las cosas bien. Si no, serás apartado si obstinadamente, voy a leer exacto en Reyes capítulo 9, 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, o sea, no solo él, sino los descendientes, y cuando le habla a él, le habla a todo el pueblo. Y no guardareis los mandamientos, estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuerais servientes y sirvieres a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra, que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Se reafirma el pacto de Salomón, que a su vez había estado con David y anteriores, pero se le aclara, siempre y cuando sigan en ese camino de rectitud, etcétera, etcétera, etcétera.
y te daré descendiente, varón, y el pacto seguía vigente. Y este pacto, la jerarquía intergaláctica y espiritual, Yahvé, Padre Creador, quien da la genética adámica de la cual todos tenemos 23 cromosomas, no iba a romper el pacto. Yahvé no rompía el pacto. No es que un día se levanta mal y dice, bueno, ya me cansé, no. Al de arriba es distinto. Nosotros sí, hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy estamos con contratiempo y el contratiempo nos bajonea al punto que estamos tirados como si fuera hasta sin ganas de hacer nada. En realidad, el Padre Celestial, en su infinito amor, ¿ustedes creen que no sabía lo que iba a ocurrir después de David, Salomón y sucesivos? ¿Por qué creen que deja registrado con precisión esto? Porque si alguien pone algo de motus propio, porque dice, bueno, a ver qué podemos poner acá como para que quede que somos los únicos y mejores de acá hasta que se termine el mundo. Entonces pongamos que, bueno, que en ti seguirá siendo la guía y faro del mundo y a través de ti, tus sucesivos, todo el mundo y la humanidad deberá estar de atrás porque yo soy tu Dios, etcétera, etcétera, y nada más. Si eso lo hubiera escrito alguien que dice, bueno, vamos a poner algo como para que todo aquel que diga, no, este es el mandato, diga, esto es irrevocable. No, era revocable. ¿Cómo? Si se van del camino, si empiezan a hacer las cosas mal, si se cometen errores garrafales, aún servir al Dios, el Dios que creen que es, el Dios Baal, el Dios no sé cuánto, de ese tiempo hablo, ¿no? El Dios dinero también. Hay más de uno que sirve o sirvió al Dios dinero. Una vez recuerdo en uno de los edificios que alquilábamos cuando teníamos oficina acá en el centro de Buenos Aires, este, a mí el lugar me lo alquilaba un judío que tenía muchas propiedades, incluso como yo hacía refacciones, me había llevado a sinagogas para hacer unas refacciones, poder levantar el lugar donde hablan este, los sacerdotes, pues bueno, son algunos medio vaquitos, entonces querían tener un lugar más alto para hablar. Este, Jaime, no voy a decir el apellido, ya falleció igual. Y yo cada vez que llegaba ahí al edificio de Montevideo 68 a cobrarme, perdón que dije la dirección, eh, yo lo atendía, le decía, se me llamaba, ¿no? El día 1, 2, 3 me llamaba. Y me decía, ¿a qué hora voy? "No, a las 4 ya estoy, a las 5 ya estoy. Vení. Se sentaba frente a mí a la mesa y yo sacaba la plata, ¿no? Y la contaba y no se la daba. Este era un hombre grande, tenía más de 100 propiedades en Buenos Aires y no la daba, se la ponía ahí costadito y empezaba a hablar y le hablaba todo de las cosas mías, ¿no? Le mostraba fotos. Y entonces un día, ¿sabes qué me dice? Ojalá yo tuviera la mitad de la fe que usted tiene. Para mí mi única fe y mi Dios es ese, el dinero. Crean o no crean, no me interesa. Tampoco voy a contar cómo terminó situaciones personales de él, pero sí puedo decir algo. Cuando me dan para alquilar ese local, primero, yo alquilaba una oficina que era chiquitita, a mí me da el mismo alquiler de un edificio por el precio de la oficinita, me pide que sí, se lo refaccione. Yo le dije, deme 2 años, en 2 años se lo refacciono. Me hizo un contrato, estuve 6 años, 2 con contrato, 4 sin. Llegaba el 1, 2, 3, 4, venía y cobraba.
Y el día que me dijo que él tenía que vender todo, me dio 2 meses, a los 2 meses me fui. De palabra, porque ellos tienen también palabra. Entonces eso tiene que ser una cosa recíproca. La cuestión que en esta etapa, donde se reafirma con Salomón, si no anduvieres detrás de falsos dioses, dinero también son falsos dioses, el poder que eso aparentemente genera, no es solo adorar un muñequito, un becerro, porque si el becerro es de barro, ahora si es de oro lo adoran todo, ¿no? Si es de barro, por ahí no le dan bolilla. Poné 2 becerros, uno de oro, uno de barro. ¿A dónde va a haber más gente? La cuestión es que, ¿por qué se dijo que si eso no se cumplía, de que andan derechos, rectos, con equidad, etcétera, etcétera, serán aborrecidos? Porque el pacto lo rompe el pueblo israelita. El Padre Celestial siguió cumpliendo, porque la profecía planteaba que del más puro linaje de la casta de David vendría el Mesías a la tierra, de la más pura casta de David. Entonces, en este linaje, en donde nos da David, Salomón, la reconfirmación del pacto, la advertencia, siguió adelante el plan hasta que de la más pura casta de David llega el Mesías. Y el Mesías, que fue reconocido, no, fue matado. Por más que la crucifixión era un método romano, el juzgamiento real se produce en el Sanedrín, donde a pesar de que se tenían mucha prueba de que era del linaje del Padre Celestial, todos votan para la crucifixión y después el pueblo elige a Barrabás, un guerrillero, en vez de el Mesías. Y desde entonces ahí está el mundo. Pero en esta etapa de la reafirmación del pacto, a donde a Salomón se genera primero que cese el continuo sacrificio, que siga adelante con equidad, con bondad, con verdad y siguiendo los mandatos y con la advertencia. ¿Por qué? Porque Yahvé sabía que no iba a ser cumplido, el pacto iba a ser roto por parte del pueblo en ese momento elegido. Hoy ya no, hoy está formando parte de la humanidad, parte, no única, parte. Entonces, esto es lo que hoy quería transmitirle, esta parte tan extraordinaria y que energéticamente nos genera este momento que ustedes han sentido en los últimos 10 o 15 minutos en sus casas, donde estén. Porque esta energía que nos rodea cada vez que damos este tipo de transmisión no viene de cualquier lado. Y no se preocupen que no viene del enemigo. Viene de aquel del cual llamamos Padre, que estás en los cielos. Con la diferencia que sabemos que no está flotando en una nube, sino que está en las naves del reino. Espero que esta parte, que ya nos abre la puerta al linaje de la casta de David, que llega a Ana y Joaquín, para a su vez dar nacimiento a María y posteriormente
a Jesús, de la más pura casta de David. Entonces esta conexión que nos une en este instante y que sentimos tan profundamente, que forme parte de esa fuerza interior que nos moviliza, porque todos los que formamos parte de nuestro grupo del FUPAC en todas partes, quizás la mayoría, como fue mi caso, me inicié con un pañuelito saludando cuando la nave venía. Sacaba el pañuelo, veía la nave y saludaba, porque no tenía la más mínima noción de nada. Si bien había visto, no una lucecita, un edificio acostado de joven, nave resplandeciente de muy chico. No tenía idea que podía haber una conexión entre lo cósmico y espiritual. Entonces, el saber nos hace más grandes en espíritu, porque es digno a los ojos de Dios que el hombre se disponga a entender. Yo amplío a la humanidad, se disponga a entender. Pero para entender esto tenés que dejar de lado tus fanatismos religiosos, conceptuales. La escritura es una, no cambia. Los preceptos uno, no cambiaron. Cambia el concepto de interpretar como fueron dados y dejar de considerar a un Yahvé algo intangible. Es un ser físico que descendió a comer con Abraham. Y se me pasó a hablar de los ángeles que descienden en Lot, que descienden en Sodoma y Gomorra y que con Lot lo asisten, porque este plan tuvo muchas aristas. Todo esto, gracias a esa guía, a esa indicación cósmica espiritual, al principio queda reflejado en el tomo 1 del plan cósmico, ya agotado, ya está agotado. Y este plan cósmico sigue vigente hasta el día de hoy. No ha terminado, estamos ahora entrando en una de las etapas en donde culmina con el descenso de la nave resplandeciente que todo verá, Nueva Jerusalén, que va a descender de los cielos. Mientras tanto, tengamos perseverancia, potenciemos nuestro trabajo interior, oremos, meditemos, respetemos al que de esto no entiende nada y cree que es cualquier cosa, porque en ese tiempo que hice referencia hace un rato, imaginen, las plagas que no afectan a los israelitas. Salida de Egipto y la nube adelante y atrás y el torbellino de fuego adelante y atrás. Hacen el cruce del Mar Rojo. Una vez que lo cruzan, el torbellino sale, las paredes de agua se caen y quedan liberados de ese ejército que los venía a matar. Y al poco tiempo comienzan a construir becerros de oro, mientras que su líder está recibiendo la enseñanza máxima, el dictamen máximo. Entonces usted que está por ahí en una determinada iglesia evangélica o lo que sea, que ha recibido esa gracia espiritual que se recibe cuando uno obra con equidad, con verdad interior, más allá del conocimiento que pueda tener o no. Usted que recibe eso, a lo mejor ha tenido más que una vez una manifestación interior o exterior, un llamado milagro. El milagro no es hoy como hacen en algunos templos que hacen pasar a la gente
por el escudo de no sé qué, por el aro de la abundancia. Eso es lo que ha sido dicho que será aborrecido, digamos el caso. Pero usted que ha vivido eso interior con pureza, eso interior que le ha hecho sentirse unido al todo lo que es, sin nombre. Esa experiencia es única e intransferible. Solo el que la vive puede sentir y saber lo que es. Entonces usted que no tuvo esa nave que lo ayudó para que escapara y que después vagabundeando, caminando por aquí y por allá lo protegió y tiene eso que ha recibido y le alcanza, ¿no es cierto? Bueno, ahora falta que eleve la conciencia a Dios y pida de corazón entender más para ser transmisor y faro de luz, porque hay mucha mies y pocos cosechadores. Usted tiene que aprender más. Y no es solo teología, hay algo más, porque para eso están los sacerdotes. Pero recuerden que los sacerdotes le dieron la espalda a los grandes profetas. Los sacerdotes le dijeron no a Jesús y lo mandaron a la muerte. Entonces usted sea algo más, resplandezca con su luz propia, porque esa luz se va a conectar con la chispa divina de aquel que es nuestro Padre celestial. Así que en esta parte ya concluimos con esta parte de la conferencia. Espero que la hayan disfrutado y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a continuar con ya el plan cósmico. No digo si va a ser la última parte o no, y no porque no tenga tema, tengo 1000 temas, pero quiero concluir con el plan cósmico mientras pueda. Entonces lo vamos a intentar hacer la semana que viene, en la parte final, o habrá dos partes. No lo sé, sinceramente, generalmente lo capto el viernes previo a la conferencia. Así que amigos, gracias por estar allí, por acompañarme y nos vemos en cualquier momento. Así que pongan el like a YouTube si les gustó y nos reencontramos la semana que viene.